a su regreso, se purifica a sí mismo. Porque un día lo veremos tal y cual como Él es. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dios le bendiga en esta mañana. Le damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad de poder seguir meditando y avanzando en el estudio de la palabra de Dios. Como usted sabe, en nuestro estudio expositivo estamos estudiando la primera epístola a los tesalonicenses. A pesar de que la semana pasada hicimos una especie de pausa porque queríamos tocar un tema en cuanto a la cena del Señor, de bendición para nuestras vidas, ya sea congregacional e individual. Pero hoy regresamos a nuestro estudio expositivo, versículo por versículo, y creo que pensándolo bien, meditaba esta semana, si lo hubiera planeado de esa manera, creo que no hubiera salido. Gracias a Dios por su providencia. La providencia de Dios que usa las cosas y Él las acomoda conforme a su voluntad y conforme a su propósito. Así que quizás el texto de hoy entra o encaja de manera perfecta a lo que estudiamos la semana pasada y a lo que vamos a celebrar el día de hoy. Así que vamos a leer en el capítulo 5. Y vamos a leer solamente 2 versículos. La semana antepasada leímos toda la sección, pero hoy quiero leer solamente 2 versículos para que podamos entrar de lleno a nuestro estudio. Dice la palabra: también os rogamos, el versículo 14, ¿todos lo tienen? Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Padre, ponemos esta mañana en tus manos, o seguimos poniendo este tiempo de adoración en tus manos. Ahora queremos que tú hables a nuestra vida por medio del estudio de tu palabra. Señor, gracias porque dejaste por escrito tu voluntad y porque en ella encontramos las herramientas necesarias para vivir como hermanos en Cristo en medio de este mundo y aún en medio de las dificultades que podamos enfrentar. Señor, permite de que pueda predicar tu palabra de acuerdo a lo que tu palabra enseña, no de acuerdo a mis deseos engañosos. Y también permite que tu pueblo pueda abrir su corazón, pueda abrir su mente, oh Dios, y que de manera especial tu Espíritu Santo pueda hablar a nuestras vidas. Señor, aquel que no te conoce, Señor, aquel que no ha confesado fe y arrepentimiento en ti, mi oración, Señor, es para que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar en su vida, pueda obrar convicción de pecado, de juicio, Señor, de justicia, y esa persona pueda confesar fe en ti. Señor, gracias. En el nombre de Jesús, amén. Pueden tomar asiento. Como ya mencionamos en la introducción de nuestro estudio de esta sección unas semanas atrás, hablamos de que en este versículo encontramos una serie de imperativos. Imperativos simplemente son algunas órdenes que el apóstol Pablo está llamando a la iglesia de Tesalónica y por ende a usted y a mí. Y déjeme decirle o recordarle que la iglesia del Señor es parte de un diseño divino. Es parte de un organismo vivo. Es la creación que Él hizo y que prometió bendecir hasta que Él regresara por segunda vez. Su palabra dice que las puertas del Hades no van a prevalecer contra su iglesia. Y una de las figuras más hermosas
que usa la Escritura para describir la iglesia del Señor es compararlo con tu cuerpo y con mi cuerpo. El cuerpo de Cristo lo llama la Escritura. Y la Escritura nos enseña por medio de esa figura un conjunto de asuntos que son bien interesantes. Cristo es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos parte de ese cuerpo. Y por ser parte del cuerpo, dice la Escritura que estamos ligados activamente los unos a los otros. Ser parte de ese cuerpo nos permite experimentar el privilegio de tener a Cristo como la cabeza que guía al pueblo, la autoridad que está sobre él, pero también al mismo tiempo nos llama a que como cuerpo hagamos ciertas cosas los unos por los otros. Ser parte del cuerpo, mis hermanos, y escúcheme con atención, ser parte del cuerpo de Cristo significa compartir una vida con otros miembros del cuerpo. Significa de que tenemos que funcionar con los miembros o con los demás miembros del cuerpo. Somos desafiados a funcionar correctamente para que el cuerpo pueda proceder correctamente. Creo que todos los que hemos experimentado algún dolor en nuestro cuerpo sabemos lo que le cuesta al cuerpo funcionar cuando hay un miembro que le está doliendo algo. En la iglesia del Señor debe ser lo mismo. Y creo que uno de los pasajes que a veces, bueno, ahorita se lo menciono. Hay múltiples responsabilidades en el cuerpo, en la iglesia. Unas son exclusivas del liderazgo, pero otras son exclusivas o son para toda la iglesia. Por ejemplo, la responsabilidad de orar no es únicamente del pastor. ¿Es la responsabilidad de quiénes? De todos, de orar los unos por los otros. No es únicamente el pastor, es de todos. La responsabilidad de predicar el evangelio no es únicamente del pastor, es una responsabilidad de quién? De toda la congregación. La responsabilidad aún de visitarlo los enfermos no es únicamente del pastor, es una responsabilidad de ¿qué? De toda la congregación. Todos tenemos responsabilidades. Miren lo que dice Romanos 12:5. Y perdón por la introducción un poco tan larga. Romanos 12:5, miren lo que dice. Así que nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, todos miembros los unos de los otros. ¿Cuántos somos, dice el pasaje? No, ¿cuántos somos? Muchos, dice el pasaje. Pero somos un cuerpo en Cristo. Somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo. Y dice, todos los miembros los unos de los otros. Pablo al menos dice dos cosas aquí. Primero, que a pesar de que somos muchos, y aquí somos muchos, no podemos vivir como llaneros solitarios. Formamos parte de un cuerpo. Y lo segundo, que tenemos que recordar, que nosotros somos miembros los unos de los otros. Hay parte de mi vida y parte de tu vida que están entrelazadas porque somos parte del cuerpo de Cristo, en particular de la iglesia local. Y esto me lleva a pensar lo que dice Efesios 4, versículo 15 y 12. Efesios 4, versículo 15 y 16, perdón, no 12, sino 15 y 16. Mira lo que dice. Notas Efesios. Mira lo que dice. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Mira el versículo 16.
de quien todo el cuerpo, no dice una parte, todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciben crecimiento para ir edificándose en amor. Y esto es lo que Pablo nos habla aquí en Primera de Tesalonicenses. Hermano, entender las escrituras correctamente nos va a ayudar a identificar el privilegio que tenemos de ser parte de la iglesia local. Es un privilegio. Y mire que hay más responsabilidad. Déjeme mencionársela rápidamente porque hay muchas responsabilidades. Por ejemplo, la palabra nos llama, y se la va a poner ahí para que usted anote y luego la busque. Nos llama a amarnos los unos a los otros. Romanos 12:10 y 1 de Juan 4:12. La palabra nos llama a edificarnos y animarnos los unos a los otros. 1 de Tesalonicenses 5:11 que ya estudiamos. La palabra de Dios nos llama a servirnos los unos a los otros. Gálatas 3:5. Nos llama a ser de un mismo sentir. Romanos 12:16. Nos llama, en el contexto de la cena del Señor, nos llama a que nos esperemos los unos a los otros. Nos llama a cargar, a llevar las cargas de los unos a los otros. Gálatas 6:2. Nos llama a estimularnos al amor y a las buenas obras. Hebreos capítulo 10 versículo 24, entre otros ejemplos. Son responsabilidades mutuas. Todos tenemos esas responsabilidades. En el versículo 12 y 13 hablamos de la relación que existe entre las ovejas y el pastor y las ovejas. Ahora vamos a tratar de lo que significa el trato correcto que debe existir entre los miembros de la iglesia local. El trato correcto que debe existir entre los miembros de la iglesia local. Déjeme leerle una vez más los pasajes. Es más, se lo voy a leer solamente la versión de la Nueva Traducción Viviente. Déjeme leerlo allí. Dice: hermanos, les rogamos que amonesten a los perezosos, que alienten a los tímidos, que cuiden con ternura a los débiles, sean pacientes con todos. Asegúrense de que ninguno pague mal por mal. Más bien, siempre traten de hacer el bien entre ustedes y a todos los demás. Pablo nos dice tres cosas que debemos hacer en la iglesia. Amonestar. La Biblia, la Reina Valera lo traduce ociosos. Nueva Traducción Viviente, perezosos, pero por lo que voy a decir lo voy a llamar de esta manera. Amonestemos a los indisciplinados. Animemos a los desalentados y sostengamos a los débiles. Y al final termina con algo que todos necesitamos ser pacientes con todos. Eso es lo que Pablo dice. Hay tres cosas, vamos a tratar de hablar las tres el día de hoy, o las cuatro. Amonestar a los indisciplinados, animemos a los desalentados y sostengamos a los débiles. Somos responsables los unos por los otros. Somos responsables. Ahora, digamos tres cosas rápidamente, creo yo. Cuando Pablo nos dice esto, esta amonestación, encontramos que en toda congregación van a haber ociosos o indisciplinados. Otros van a ser débiles y otros
van a experimentar desánimo. Son tres cosas que vamos a encontrar según Pablo en la congregación. Y estas tres descripciones que él nos da nos muestran al menos dos o tres cosas. Primero, la importancia de conocernos entre nosotros. ¿Cómo puedo identificar yo si mi hermano es indisciplinado, si está débil o está desanimado? Si no nos conocemos, si no compartimos. Esto es importante. Yo debo saber quién es mi hermano. Y alguien preguntará, pastor, ¿y quién es mi hermano? Bueno, es aquella persona que ha confesado fe y arrepentimiento en Cristo de la misma manera como tú y yo lo hemos hecho. Por ejemplo, hay personas de otras congregaciones, para ampliar un poco el concepto, que quizás no compartimos las mismas interpretaciones en asuntos secundarios del Evangelio. En los asuntos primarios del Evangelio compartimos lo mismo. Hay lugares que por lo menos yo en lo personal no me sentiría cómodo en sus servicios dominicales. Pero como han confesado a Cristo como Salvador, creen en lo que nosotros creemos, que el único camino es Cristo, pues los identifico como mis hermanos en Cristo. Si yo no los identifico como mis hermanos en Cristo, son por dos razones: o yo no soy hermano o ellos no son hermanos. Pero en los asuntos primarios compartimos lo mismo. Los secundarios, pues podemos tener algunas discrepancias, pero siguen siendo mis hermanos en Cristo. Segundo lugar, lo que nos dice estas tres tipos de hermanos o personas que vamos a encontrar, es que podemos establecer en este pasaje, es que conocer el verdadero problema nos va a ayudar a tratar el problema. Nadie trata una infección con un ibuprofeno, ¿o sí? Si yo identifico que hay una infección, se necesita un ¿qué? Un antibiótico. Entonces, dar el diagnóstico correcto me permite tratar a mi hermano de una manera diferente. Yo no puedo tratar al que está desanimado como si fuera un indisciplinado. Eso es lo que Pablo dice aquí. Y un tercer principio que encontramos es que la fuente para solucionar el problema es la palabra del Señor. Es la palabra del Señor. Y la palabra nos da herramientas para tratar al ocioso o al indisciplinado o al rebelde. Nos da herramientas para tratar al débil, aquel que está débil y aquel que ha entrado en desánimo. Entonces eso es lo que la palabra nos enseña. Así que vamos en primer lugar pues a hablar del llamado a amonestar a los ociosos, como lo traduce la Reina Valera. Partamos de allí. El verbo que se usa ahí para ociosos, según los estudiosos, en el original es identificado también como indisciplinados o desordenados. Y la palabra viene de una palabra griega que es atakos, que originalmente se utilizaba en el contexto militar para identificar a toda persona o aquel soldado que abandonaba las filas. En términos militares sería el insubordinado que abandonaba las filas. Y decían que era peligroso, bueno, hasta el día de hoy, ¿no?, que el soldado abandone las filas en medio de ¿qué? Del combate. Porque no solo enfrentaba un peligro personal para él, sino que enfrentaba un peligro para todo el contingente o para todo el pelotón de soldados. Es muy interesante. Nosotros tenemos mayor información en cuanto a esto, pero en primer lugar, podríamos referirnos, cuando hablamos de estos ociosos,
porque Pablo nos da mucha información, pero en primer lugar podríamos referirnos a aquellos que tienen una vida irregular de trabajo. Es posible que se refiere, ya creo que hablamos un poco, a aquellos que abandonaron sus empleos porque pensaban que el apóstol, porque pensaban que Cristo iba a regresar por segunda vez. Y el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses habla con dureza a este grupo. Vamos a 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Ahí adelante. Pablo habla con dureza a ellos. Miren lo que dice. Pero os rogamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que anda desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos en balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros a nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos de algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, a los cuales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence, mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como hermano. Ahí Pablo está hablando en el contexto de los que no quieren trabajar y son llamados que andan como desordenadamente. Quizás esto nos da un poco de apoyo a algunos documentos, según dicen los estudiosos, que se encontraron, donde expresan que la palabra desordenados era específicamente para aquellas personas que dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Esa es la razón por la cual Reina Valera los traduce ociosos. La Nueva Traducción Viviente los traduce como perezosos y la Biblia de las Américas lo traduce como indisciplinados. Otra segunda posibilidad que podríamos pensar es que este grupo está hablando a aquellas personas que cuestionaban la autoridad o el liderazgo de la iglesia. Aquellos que se insubordinaban. Otra palabra sería aquellos rebeldes, porque no estaban dispuestos a reconocer la autoridad que Dios había puesto encima de ellos. Y quizás tiene un poco de sentido en el contexto, si recordamos en los versículos anteriores, cuando el apóstol Pablo convoca a los creyentes ¿a qué? A tener a los que están en liderazgo, ¿por qué? Por alta estima, a respetarlos, a someterse a la autoridad de ellos, porque es una autoridad dada en el Señor. Entonces, dentro de las dos posibilidades encontramos, mis hermanos, que las dos afectan no solamente el comportamiento de esa persona, sino también ¿qué? A la iglesia en general. Yo no sé cuántas veces lo he mencionado del púlpito, pero lo voy a volver a mencionar y creo que lo seguiré mencionando mientras sea el pastor de esta congregación o mientras tenga la oportunidad de seguir predicando la palabra, ya sea en otro lugar. La Escritura nos enseña que si vemos a alguien de nuestros hermanos que no está actuando de la forma correcta, que
tú y yo somos responsables de acercarnos a Él, amonestarlo y llamarle la atención para que corrija su comportamiento. Es más, de hecho, dice un comentarista que estaba leyendo, que cuando Pablo usa aquí la palabra amonestar, es una expresión que decía es ponerte en la mente de alguien. Ponerte en la mente de alguien. Que sería también instruir, enseñar o advertir. Quizás no es el contexto, hermano, pero podemos usarlo. Que no nos pase lo que le pasó a Elí con sus hijos. Que Elí no le salió al frente a sus hijos para hacer los correctivos necesarios. El creyente, cuando ve a otro creyente, es su responsabilidad acercarse a él y decirle: hermano, la forma en la cual tú estás andando no es la correcta, por favor, corrige. Esa es la idea que presenta Pablo aquí cuando dice amonestad al ocioso o al indisciplinado. Y creo que se la voy a poner ahí al frente. Cuando tú ves a alguien que anda desordenadamente, lo que tú tienes que hacer es, de una manera muy sabia y con amor, es acercarte a esa persona. Se lo voy a poner para que lo pueda leer o copiar. Es acercarse a esa persona y advertirle los costos que van a involucrar las acciones que está llevando adelante para su propia vida, para su familia y para la familia en la fe. Hermanos, somos un cuerpo. Y ese cuento de que es mi vida y con mi vida yo hago lo que yo quiera, en el cristianismo no aplica. Porque aunque es tu vida, lo que hagas con tu vida va a afectar a la iglesia, el Calvario. Por esa razón el creyente tiene que amonestar. En el pasaje que acabamos de leer en 2 Tesalonicenses, Pablo dice que a ese creyente había que amonestarlo. Dice, apártenlo de la comunión, es decir, disciplínenlo. La iglesia bíblica disciplina al creyente cuando el creyente no está actuando de la forma correcta. Y eso es lo que Pablo dice allí. La amonestación consiste en hablar con el indisciplinado, hacer todo lo posible para que abra sus ojos y deje de pensar individualmente y piense colectivamente. Yo creo que en la mente de Pablo está el trabajo que el mismo Señor Jesucristo dejó claro en Mateo 18:18. Mateo 18:18 dice: si tu hermano peca contra ti, ve tú con él y estando solo con él, reprende a tu hermano. Y si se arrepiente, has ganado. ¿Sabe qué es el conflicto, hermano? El problema que tenemos es que muchos de los conflictos en la iglesia local nunca deberían llegar al liderazgo de la iglesia. Nunca debería enterarse el liderazgo. ¿Por qué? Porque se lo ocultamos, no. Simplemente porque hacemos lo que dice Mateo 18. Y como hacemos lo que Mateo 18 dice, ya no necesitamos más. Arreglamos el problema. Pero ¿sabe qué es lo triste? Lo triste es que como cristianos nosotros hemos entendido mal Mateo 18:18. O lo hemos entendido mal o lo hemos interpretado mal a la hora de arreglar los conflictos con el hermano, porque parece ser que lo leemos de la siguiente manera: si tu hermano peca contra ti, ve y dile al pastor para que el pastor arregle el problema. Así lo entendemos. Es 15, no es 18. Bueno, 15, pues me brinqué 2 más. 3. El 18 ya es cuando tiene que ir con los líderes, ¿no? ¿Cierto? A ver, me salgo de la duda.
El 18 ya es cuando tiene que hablar con los líderes, ¿cierto? 18. Tan. Yo bueno le digo, se créale lo del tablero porque 18 digo que no, usted dice, habla lo que te dice el ratón, bueno, sí, bueno, pues eso se habla en el contexto de la disciplina. Ok, entonces es el 15. Ok, entonces 15, corrección, el 15. Muchos hemos entendido mal ese versículo. ¿Cómo lo hemos entendido? Si tu hermano peca contra ti, ve y dile al pastor o a los líderes para que ellos vayan y arreglen tu problema. ¿Dice eso Mateo 18:15? Dice, ve y repréndalo. Hermano, tenemos que ser bíblicos. El primer paso lo tengo que dar yo si tengo algún problema con el hermano. Si no se corrige, entonces ya involucro testigos y luego involucro ¿qué? A la congregación si es necesario. Pero no podemos perder el privilegio, como dice Pablo aquí, de amonestar a mis hermanos. Lo debo hacer. No es ahorita le cuento al pastor para que el pastor lo haga. No, tú lo viste, tú lo amonestas. Así de simple. Tú lo vistes, tú lo amonestas. Segundo imperativo que encontramos aquí es alentar a los de poco ánimo. Mire lo que dice el versículo. Que alentéis a los de poco ánimo. Este grupo es diferente al primero. Este grupo no es ocioso, no es rebelde, no es indisciplinado, no están actuando mal. Se tratan diferente que los desanimados, pero también se deben tratar porque traen también consecuencias a la congregación. De hecho, el desánimo es contagioso. El desánimo es contagioso, igual que la pereza. Usted ve a alguien que empieza a bostezar y a los ratitos empiezan los que están al lado a hacer lo mismo. Usted ve a alguien que tiene sueño y al ratico están los otros también ya, o sea, se contagia. Por eso es peligroso. El desánimo se contagia. Y es peligroso para la iglesia local. Yo tengo el entendido por la escritura que el desánimo es consecuencia de que yo dejo de hacer cosas que tengo que hacer. Pero eso es otro tema. Pero si pensamos en los hermanos de Tesalónica, que fue los primeros que él escribió, por el contexto podemos notar que habían varias razones por las cuales ellos podían, algunos estar experimentando desánimo. Algunos de ellos recuerdan que sus seres queridos habían muerto y ellos no sabían qué iba a pasar con ellos cuando Cristo regresara. Había una preocupación en ellos y Pablo en el capítulo 4 que ya estudiamos, del versículo 13 en adelante, comienza a hablarles qué va a pasar con ellos cuando Jesucristo venga. No se preocupen. También vemos en el contexto del pasaje que estos hermanos habían sufrido ¿qué? Persecución. Y la persecución por causa de Cristo en algunos momentos pues trae desánimo. También algunos estaban experimentando tentaciones. Y a veces las tentaciones cuando están ahí pues causan desánimo. Entonces habían razones para que ellos tuvieran ese desánimo. Hay razones para que usted y yo en algún momento experimentemos desánimo. Y debemos reprender al creyente. El pasaje, según los estudiosos dicen que cuando dice que alentéis, habla de consolar, habla de estimular, habla de animar a aquel que está ¿qué? Desanimado. Un comentarista dice, o dijo, o escribió, que podría traducirse como al lado de o hablar al lado de. O sea, la idea es que si tú ves a alguien que está desanimado, desalentado, lo mejor que puedes hacer es colocarte al lado de él, de esa persona, y hablarle a esa persona. Y la pregunta es,
qué le vamos a hablar? ¿De qué le vamos a hablar? ¿Del triunfo del equipo favorito de esa persona? Bueno, tenemos que hablarle de todo aquello que ayudará a esa persona a salir de ese estado en que se encuentra. Por ejemplo, mostrarle a través de la Escritura que nada puede lograr en sus propias fuerzas. Que no se trata de nosotros, sino que se trata de la gracia de Dios obrando en nosotros. Creo que uno de los pasajes que quizás más yo comparto con los hermanos, cuando alguno está enfermo o algún familiar del hermano está enfermo, es recordarle las palabras del apóstol Pablo en medio de su enfermedad. Cuando él le dijo, o que Dios le dijo a Pablo, Pablo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Pero cuando hay malestar físico, uno siente un desaliento. Y aunque es difícil, hermano, la palabra de Dios nos llama a que en medio de eso sostente en la gracia del Señor. Es lo único que te puede sostener. Aquellos que están pasando por problemas, yo siempre comparto con ellos Filipenses que dice, por nada estéis afanosos, sino que todas tus peticiones sean conocidas delante de Dios en ruego, en súplica. Y dice que el Dios de paz guardará tu corazón en Cristo Jesús. No es solucionarle el problema al hermano, porque a veces queremos solucionarlo. O sea, está fuera de nuestro alcance. Ni tú ni yo somos Dios. Pero sí podemos pararnos al lado y darle las promesas bíblicas para que él pueda levantarse de esa situación y seguir caminando. Podemos decirle, como dice Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Recuerda, hermano, que está desanimado. Dios no te dio un espíritu de temor, sino que te dio un espíritu de ¿qué? De amor, de poder y de dominio propio, no de cobardía. Aférrate a Él, sostente en Él, no mires atrás. Porque es que los problemas siempre van a estar allí. De una u otra manera tú los vas a experimentar. Yo meditaba, o bueno, mejor meditemos en la palabra, no en mis pensamientos. ¿Qué más podemos decirle a esta persona? Bueno, lo que dice Romanos capítulo 8. Que en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos dio la victoria. Hermano, tú eres más que vencedor en Cristo. En medio de esa victoria, de esa dificultad que estás pasando, tú eres un vencedor. ¿Por qué? Porque estoy en Cristo. ¿Por qué? Porque Él va a venir y me va a levantar. ¿Por qué? Porque las aflicciones de este mundo jamás se comparan con la gloria que ha de venir. Por eso eres más que vencedor. Y dele esa palabra. Es que si eso no lo levanta, no lo levanta nada. Porque los problemas siempre van a existir. Usted sale de un problema y ¿qué va a pasar? Viene otro. Porque así es la vida, consecuencia del pecado. Bien hacemos también acercarnos a ese hermano y recordarle lo que dice Juan 16:33. En el mundo tendréis aflicción. Eso es lo que dice Jesús. Jesús no los engañó, le dijo, muchachos, en el mundo van a tener aflicción, van a tener problemas, pero tranquilos. Confíen. ¿Por qué tenemos que confiar? Dice, porque yo he vencido. ¿En dónde venció? En la cruz. Y cuando Él regrese por segunda vez, nuestro último enemigo será vencido definitivamente. Confiad. Cuando nos encontramos en un momento de desaliento, necesitamos, hermanos, que estén dispuestos a acercarse a nosotros y decirnos lo que necesitamos escuchar, no lo que yo quiero escuchar.
Saques eso de la idea que me digan lo que yo quiero escuchar. No, no, no. No busques lo que tú quieres escuchar. Busca lo que necesitas escuchar. ¿Qué necesitas escuchar? La verdad de la palabra de Dios. Que a veces es dura, que a veces no nos gusta, pero la necesitamos. Yo no necesito que me levante la autoestima. No, necesito que me digan la verdad de la Biblia. No necesito que me digan, te entiendo, te entiendo. No, necesito que me hablen qué dice la Escritura en medio de la circunstancia en la cual yo estoy pasando. Hay que acercarnos a hablarle las verdades bíblicas. Nosotros necesitamos cultivar el espíritu de Bernabé. Bernabé destacó en la Escritura por ser un hombre de dar aliento, un hombre pacificador. Es más, ¿sabe qué significa el nombre Bernabé? Según los estudiosos, significa hijo de consolación, hijo de aliento. Sería una bendición que por lo menos en la iglesia del Calvario pudiéramos contar con muchos Bernabés. Hombres y mujeres de consolación, hombres y mujeres de aliento. Es más, cuando la iglesia primitiva, que practicaba mucho el de dar aliento, se dio cuenta en la iglesia de Antioquía, donde estaban los gentiles, que comenzaban a crecer y empezaron a tener dificultades, decidieron enviar a un creyente maduro para que las apoyara. ¿Y sabe a quién enviaron? Ya les dije, a Bernabé. Miren lo que dice Hechos 11, 22 al 24. Voy a leer rápido para ir avanzando. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Y miren la descripción de Bernabé. Porque era varón bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Necesitamos Bernabés que vayan y compartan las promesas del Señor a aquellos que están desanimados. Y yo agrego algo aquí, mis hermanos, que no he mencionado, pero es necesario decirlo. Yo creo que todos podemos pasar por un desánimo, pero eso es un estado temporal en el cual un creyente puede pasar. Porque todos vamos a pasar, todos hemos pasado. El que diga que no ha pasado, pues bueno, será Jesucristo entonces. Pero todo creyente en algún momento de su vida pasa por ese desánimo. Pero no permanecemos allí. Creyente que lleva años y años y años y años en el Evangelio, es una persona que debería examinar su vida si realmente está en Cristo. Porque no podemos vivir de esa manera. Tercer grupo que Pablo menciona aquí es a los débiles. El grupo de los débiles. Él dice que sostengáis a los débiles. Según los estudiosos dicen que por el verbo en el griego se podría referir a aquellos que son frágiles tanto físicamente como espiritualmente. Pero hace referencia a aquella persona espiritualmente que en su fe todavía no tiene las convicciones profundas en cuanto al Señor. A ese creyente hay que ayudarlo. Porque si es débil en su fe, que no tiene la madurez necesaria, puede llegar el enemigo con las tantas falsas enseñanzas que encontramos hoy y arrastrarlo a la perdición. Así que es necesario que como iglesia también nos ocupemos de ello. Y yo entiendo que habla de esos creyentes que, aunque hacen su mayor esfuerzo, todavía les cuesta un poco y a veces caen. Tenemos que estar allí al lado de ellos para sostenerlos. Como dice Efesios capítulo 4. Mira, la palabra sostener que menciona
Pablo aquí, que sostengáis, es usada en la Escritura en otro contexto, pero que su traducción nos va a poder ayudar a entender lo que Pablo está diciendo aquí. Vaya a Lucas capítulo 16, 3. Usted dirá, pastor, pero ¿qué tiene que ver con esto? Es que la palabra también es usada allí en otro contexto. ¿Lo tiene? Dice, ninguno puede servir a dos señores, porque va a aborrecer a uno y amar al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Puse Dios ahí, bueno, lo corrigieron en online, espero que lo hayan corregido porque es que yo lo puse de memoria y puse unos malos, puse a Dios ahí mal. Pero la palabra apegarse, que aparece allí, es utilizada acá, es la misma que Pablo usa allá para referirse a sostener. Y lo que Pablo está diciendo ahí al sostener o apegarse, lo que está diciendo es, apégate a esa persona, ponte hombro con hombro a esa persona, literalmente abrázala, sosténla como si la estuvieras cargando para que pueda seguir caminando y no claudique o no caiga a ese débil. El débil debe sentir que no está solo. Por lo tanto, los fuertes deben estabilizarlo con el apoyo necesario. El mejor ejemplo que encontramos es, digamos, en Jesucristo, ¿no? Que a los débiles, Él no los abandonó, se acercaba a ellos para tratar de sostenerlos. Entonces, si volvemos a la frase de lo que señala Pablo en Tesalonicenses, es como si estuviera diciendo, sujeten a los débiles. Aférrense a los débiles. No los suelten. Si tienes que poner tu brazo alrededor de él, pon tu brazo, hazlo. Y recuerdo, ¿no?, que los débiles en la fe siempre en la Escritura son vistos como algo que temporal. Eso es importante tenerlo bien claro. Es temporal, igual que el desánimo. Usted puede entrar en desánimo, es algo temporal. El débil puede estar un tiempo débil en la fe, pero se supone que tiene que ir, ¿qué?, creciendo, madurando en la fe. Y para ir madurando en la fe, pues tenemos que llevarlo ¿a dónde? A las Escrituras. Entonces hay un grado de responsabilidad en la iglesia de pararse al lado para sostener a ese débil, pero al mismo tiempo hay un grado de responsabilidad ¿en quién? En el débil. Hay un grado de responsabilidad ¿en quién? En el desanimado. Porque es que no hay una inyección para que pum, yo te inyecte algo y tú digas, se fue el desánimo. Se fue la debilidad. Eso funciona si le inyectan complejo B o alguna otras cosas de esas. Pero espiritualmente hay un grado de responsabilidad mía. Y si está desanimado, si está débil, el creyente tiene que acercarse a un creyente maduro y decirle, hermano, por favor, necesito tu ayuda. Estoy débil. No entiendo este tema en particular. Ayúdame a entenderlo. Ponte al lado mío, ayúdame, por favor. Hermano, estoy batallando con este pecado. Mira, ¿por qué no me ayudas? Por favor, sirve como esa persona a la cual le voy a dar cuentas para salir de esta dificultad. Ayúdame. Hay que dejar el orgullo al lado. Aunque yo estoy bien y que yo estoy bien, va a haber un momento en el cual tú tienes que decir a un creyente maduro, ayúdame. Es trabajo en equipo. Es trabajo en equipo. Y si alguien se acerca a ayudarte, déjate ayudar. Déjate ayudar. Pablo termina
con una exhortación general que debemos tener presente al final del versículo 13, versículo 14. Dice, que seáis pacientes para con todos, mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Dice ser pacientes con todos. No sé si alguna vez usted ha dicho, es que ya perdí la paciencia. Ya mi paciencia llegó al límite. Ya no me queda más paciencia con esa persona. Pues no, esas frases pues evidencian un cierto problema en nuestra relación con el Señor. Necesitamos recordar que la paciencia en la Escritura es descrita como ¿qué? ¿Alguien se recuerda rápidamente? Gálatas. Descrita como un fruto del Espíritu. Sí, Gálatas, lo que quiera Efesios. Sí, Gálatas. Descrito como un fruto del Espíritu. Y la paciencia tiene que ver mucho con nuestra relación con el Señor. Mi falta de paciencia con el hermano habla mucho de mi relación con el Señor Jesucristo. Y también la falta de paciencia nos muestra nuestra incapacidad para recordar que alguien ha sido paciente conmigo. Aquí podemos recordar las palabras que le dice este hombre, aquel hombre que le perdonó una deuda impagable. ¿Se acuerdan? Era una deuda impagable y se la perdonaron. Pero cuando él salió y se encontró con alguien que le debía una deuda pagable, o sea, que era fácil de pagar, lo agarró del cuello y hasta lo quería matar. Llama la atención que cuando lo llevan delante del que le perdonó primero, lo llama y ¿sabe qué le dice? ¿No debiste también tú tener misericordia con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? La aplicación es para nosotros. No debemos nosotros tener paciencia con los demás, así como alguien tuvo paciencia conmigo. Hay una ilustración que quizás usted ha visto en las redes sociales, donde está un hombre con su papá adulto y el papá adulto y el joven le repite algo al papá y el papá no lo hace y él se lo repite hasta que el joven se cansa y le dice, ay, ya se lo he dicho un montón de veces, papá. Y a lo que el papá le contesta, cuando eras pequeño, yo te lo repetía una y otra vez y nunca me cansé. Tenemos que recordar que alguien ha sido paciente con nosotros a la hora de ser paciente con nuestros hermanos. ¿Sabe qué dice Gálatas 6? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Conoces Gálatas 6? Miren lo que dice Efesios 4:2. Dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. En amor. Soportémonos los unos a los otros en amor. La segunda directriz general que el apóstol Pablo menciona aquí es que debemos ser
bondadosos. Mira lo que dice el versículo 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Aunque somos cristianos, ninguno está aquí exento de fallar. La iglesia local está compuesta de hombres y mujeres propensos a fallar. Vamos a tener roces, vamos a tener conflictos, pero la dirección del Espíritu Santo, anticipada por el apóstol Pablo, nos enseña cómo debo responder cuando ese hermano comete una falta contra mí. Pablo dice, en lugar de que tú le pagues el mal por mal, y des lugar al diablo por esa accionar, deben ser buenos los unos con los otros. Romanos 12 dice, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Vivir entre hermanos en Cristo es una muy buena oportunidad para poner en práctica lo que la Escritura nos enseña. Tú y yo no estamos en la capacidad de poder tomar en nuestras manos la venganza, porque no lo vamos a hacer bien. Y si tú y yo tomamos en nuestras manos la venganza, estamos frente a dos peligros tremendos. El primero es que estamos desatendiendo la voz de Dios. Dios dice, mía es la venganza, yo pagaré. Y Él es justo a la hora de venganza. Tú y yo no somos justos a la hora de la venganza. Y en segundo lugar, estamos resistiendo a Dios. Estamos demostrando que el que está dirigiendo nuestra vida es nuestro orgullo. Porque pensamos que podemos hacer las cosas mejor que Dios. Mire, la persona que decide vengarse, tomar la justicia en sus propias manos, le está diciendo a Dios, mira Dios, yo sé hacer las cosas mejor que tú. Yo no puedo aplicar la venganza le compete a Dios. La actitud del creyente, a pesar de haber sido dañado, a pesar de haber sido lastimado, según el pasaje es regresar bien por bien. Bien por mal. Me pagaron mal, yo regreso bien. Los miembros espiritualmente maduros en la congregación, los que han aprendido a devolver bien por mal, hoy pueden decir cuán beneficioso ha sido eso para su vida. Hermano, cuando tú contestas bien, aunque has sido tratado mal, el beneficiado eres tú a largo plazo. Aparte de que Dios está siendo honrado. Hermano, la prohibición de la venganza es clara en la Escritura. Por ejemplo, Romanos 12 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Ese versículo 19. Versículo 21, no seáis vencidos de lo malo, sino vence con el bien el mal. Primera de Pedro capítulo 3 que ya estudiamos, versículo 8 y 9. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos frecuentemente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendición, sabiendo que fuisteis llamados para que heredéis bendición. Hasta en el Antiguo Testamento, Levíticos capítulo 19, versículo 16 al 18, no andéis chismeando entre tu pueblo. No atentaréis contra la vida de tu prójimo, yo Jehová. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. No razonarás con tu prójimo para que no participe de tu pecado. No te vengarás, ni te guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. Proverbios 20:22, no digáis yo me vengaré. Dice, espera Jehová y Él te salvará.
Proverbios 24, 29. No digas, como me hizo, así le haré. Daré el pago al hombre según su obra. No, mis queridos hermanos. Toda la escritura está llena de que debemos dejar eso en las manos del Señor. El Señor Jesucristo dijo en Mateo, en Lucas, y voy a leer el versículo 44 allá en Mateo 5. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, hacer el bien a los que os aborrecen, orad por los que os ultrajan y os persiguen. La venganza no es permitida en la vida de un cristiano. La contraposición a esto es andar bondadosamente. Es si me maldicen, yo respondo con bendición. Es decir, oro por esa persona para que la gracia de Dios venga sobre ella. Oro por esa persona para que esa persona pueda encontrar un día salvación. Que entre más molestias tengas por una persona, más debes doblar tu rodilla a orar por esa persona. Entre más te haga la vida imposible, más dobla rodilla. Eso es lo que dice Pablo aquí. El pasaje lo dice claro. Dice, unos para con otros y para con todos. La traducción lenguaje actual dice, entre ustedes mismos y con todos los demás. Es decir, que esto de no vengarnos tiene que extenderse no únicamente en la iglesia local, sino con todos aquellos que están fuera de nuestro vínculo espiritual. Pablo dice, no dejes a nadie fuera de esta práctica. No hagamos lo que el mundo hace, porque el mundo ama a los que ellos lo aman. Cristo dice, no, ama a los que te aborrecen. Permíteme terminar con lo que dice Gálatas 6:10. Creo que ese fue el pasaje que iba a leer hace un rato. Y esas palabras eran del Señor Jesús. Pero Gálatas 6:10, déjeme terminar con Gálatas 6:10 en esta mañana, mis hermanos. La gente dice, no es que los pastores dicen que ya con ese termino y faltan 10 minutos. No, literalmente sí, con ese termino. Gálatas 6:10. Eso lo aprendemos y normalmente uno no sé por qué se le pega luego a uno eso, pero uno dice, yo cuando estaba ahí sentado, yo desde el día que yo sea, si tenga que predicar no voy a hacer lo mismo, y terminé haciendo lo mismo. Me pasó lo de Pedro. No te voy a negar, Señor, y terminó negándolo primero. Gálatas 6:10, mire lo que dice. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Póngase sobre sus pies. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella, Señor, habla a nuestras vidas y es un reto. Señor, identificamos que aquí en nuestra congregación hay indisciplinados o ociosos o rebeldes que necesitan ser amonestados. Señor, danos el respaldo de la palabra para acercarnos a ellos y amonestarlos. Padre, también encontramos que hay algunos que están desanimados, ya sea porque han dejado de practicar las gracias que tú has dejado a nuestra disposición. Danos la sabiduría para acercarnos a ellos y amonestarlos y hablarles de tu palabra. Permite que podamos ser como Bernabé en este sentido. Señor, también oramos por aquellos que son débiles, que son nuevos en el Evangelio y que están batallando con algunas cosas que enseña tu palabra. Ayúdanos a pararnos al lado de ellos y con paciencia hacer lo que Felipe hizo con el etíope, presentarle tu Evangelio, tu palabra, para que ellos puedan seguir creciendo.
Padre, pero sobre todo ayúdanos a practicar la paciencia los unos por los otros. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias. Y permite, oh Dios, que aquellos que somos amonestados, que podamos recibir la amonestación con amor. Aquellos que somos animados, que podamos recibir esa amonestación también con amor y pongamos de nuestra parte a salir del desánimo. Y aquellos que estamos débiles, Señor, que recibamos, Señor, esa amonestación con amor, con un espíritu enseñable. Señor, y que también pongamos de nuestra parte. Señor, que podamos practicar tu palabra en el círculo de la iglesia local. Gracias, mi Señor, en el nombre de Jesús. Amén.